Recuerden que estamos haciendo una miniserie, algunas clases con respecto al tema de las grandes doctrinas de la Reforma, que es lo que se conoce como las 5 solas: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo gloria de Dios. Y en la clase pasada estuvimos viendo el tema de lo que era la sola Escritura, lo que significó esa doctrina en la Reforma Protestante. En la mañana de hoy veremos la que tiene que ver con solo Cristo. Y para eso quiero introducir narrando algo que sucedió en el año 2013, hace apenas 2 años atrás. En aquel entonces, el Papa de la época, que era el Papa Benedicto, fue a Brasil para una serie de actividades que se conocían como la Jornada Mundial de la Juventud. Jornada Mundial de la Juventud. Y esa visita se anunció mucho, se hizo muchos preparativos, se hizo mucha promoción. Y tiempo antes de que llegara la fecha de esas actividades que iba a hacer el Papa en Brasil, salió publicado un anuncio en el Vaticano diciendo que los que sigan esas jornadas a través de las redes virtuales, es decir, a través del internet, recibirían indulgencias plenarias. Ahora bien, ¿qué son las indulgencias? Según el Código de Derecho Canónico, que es católico, es decir, que esta cita que voy a citar es del mismo catolicismo, ellos dicen que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto es una definición medio amplia y un poco compleja, pero yo la voy a tratar de resumir. Repito, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, con un fiel dispuesto y cumplimiento de determinadas condiciones que la persona consigue por medio de la Iglesia, que es administradora de la redención, y esta distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. En palabras más sencillas, según la Iglesia Católica, las indulgencias, y eso es bueno entenderlo para que no hagamos una mala representación de lo que ellos, por lo menos de manera oficial, enseñan. Ellos dicen que las indulgencias no es que perdonan los pecados en sí mismos, eso no es lo que enseñan ellos de manera oficial, sino que más bien lo que hace es que perdona las consecuencias del pecado, las consecuencias que el pecado trae, ya sea en esta vida o en el purgatorio. Y dicen ellos que ese privilegio de perdonar lo que las consecuencias de un pecado trae en esta vida o en el purgatorio es administrado ¿por quién? Por la Iglesia. ¿A través de quién? De sus autoridades. Ahora bien, cuando esta noticia salió en el Vaticano, esto generó muchos comentarios y debates en los medios de qué quería decir, porque imagínense, con esta noticia no mucha gente entendía bien en qué se basaba este anuncio. Y de ahí vino otra declaración oficial de parte del Vaticano, tratando de clarificar mejor esa noticia que se dio. Alejandro Bermúdez, que es el director, o era el director de la Agencia Católica de Informaciones, señaló, para explicar ese anuncio que se había dado del Papa, que la Santa Sede señaló que los que sigan la Jornada Mundial de la Juventud en el 2013, a través de los nuevos medios de comunicación, es decir, ya no a través simplemente de la televisión o el radio, sino a través de internet, del Facebook, del YouTube, podrán ganar, reiteró, el don de la indulgencia plenaria. En otras palabras, que aquellos que siguieran el evento por internet podían recibir ese beneficio, pero con la condición de que lo siguieran de una manera devota. O sea, no era que estoy navegando, ay, mira la actividad del Papa. No, es que yo conscientemente entro a internet, entro a la página donde lo están celebrando, o entro a la página de Facebook o YouTube y lo sigo, pero lo sigo con interés, lo sigo emocionado, conectado con eso que está pasando.
ahí sí se aplicaba, según dicen ellos, se podría aplicar esta indulgencia. El director de esta agencia señaló que el uso de las redes sociales va a servir para la comunicación de esta Jornada Mundial de la Juventud, pero aclara, eso no va a ser suficiente para ganar la indulgencia si tenemos una predisposición que nos ayude, como si participar. En otras palabras, lo que ellos dicen es, pero ven acá, si tú estás cerca, por ejemplo, y tú puedes ir, entonces tú la vas a ver de tu casa. No, lo ideal es que tú vayas. Ahora, si por alguna razón se te dificulta ir, y tú puedes verlo a través del internet, entonces ahí sí tú puedes aplicar y beneficiarte de esta indulgencia. Él aclaró, la indulgencia plenaria borra la culpa, la pena de los pecados. No es que sea en sí mismo el perdón de los pecados. Es decir, si alguien mató, asaltó, violó, fornicó o robó, la indulgencia plenaria en sí misma no es que le sirve para nada. Tiene que ir al sacramento de la confesión, es decir, tiene que confesarse ante el cura si cometió alguno de esos pecados. Y sigue diciendo este señor, el director de esta agencia de prensa, la indulgencia plenaria es concedida en grandes ocasiones espirituales de la iglesia. Por ejemplo, existen indulgencias plenarias ahora en el año de la fe. Si es que vamos a la catedral, si rezamos junto el credo con devoción. Pero hay que cumplir con requisitos propios de toda indulgencia, que son orar por el Santo Padre, es decir, por el Papa, confesarse y comulgar dentro de los 7 días previos o siguientes a la recepción de la indulgencia. Es decir, si tú quieres recibir esa indulgencia, mirando esos medios, se supone que 7 días antes tú te confesaste, tú comulgaste, o por lo menos tú puedes hacerlo 7 días después de haberlo visto por internet. Imagínense. Tiene que seguir, decía él, esos ritos y ejercicios piadosos con apropiada devoción. Si los jóvenes o los no jóvenes participan a través de internet, sigue diciendo él, y van a la página web donde iba a estar eso, y le dan clic, ¿verdad?, para que se vean muchos seguidores, y la siguen en vivo o a través de la página de Facebook que ellos habían habilitado, entonces ahí sí pueden beneficiarse. Y explica más o menos cómo se iba a desarrollar la actividad. Ahora bien, hermanos, hay muchas cosas que uno puede decir de una noticia como esta. Yo quiero... Eso fue por esta herejía que acabo de decir aquí, ¿no? Ya no voy a seguir hablando de los católicos. No voy a seguir hablando de los católicos. Hay muchas cosas que podemos decir de esta noticia, pero yo lo que quiero resaltar es el hecho de cómo el Papa, fíjense que se arroja el derecho de conceder este tipo de indulgencia, es decir, el perdón de las consecuencias del pecado, que al final, hermanos, es un juego de palabras. En la práctica ellos hablan como si eso perdonara pecados, pero él se arroga ese derecho, ¿en base a qué? No es en base a que el Papa tenga el poder para hacerlo, ellos no van a decir eso. Es en base a los beneficios que trae la obra de Cristo, pero también en base a los beneficios que traen las buenas obras que otros santos han hecho mientras estuvieron en la tierra, incluyendo obviamente a la Virgen María. En otras palabras, ¿qué dicen ellos? Que como Cristo vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia, esos méritos que tiene Cristo son méritos que se aplican para todos. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora ellos dicen que ellos pueden administrarlo, eso es incorrecto. Pero también dicen, hay méritos que se obtienen por las buenas obras que hicieron ciertos santos del pasado y aún del presente. Y en base a esas obras, entonces la iglesia puede administrarlo de una manera que puede beneficiar a ciertas personas. Y esa fue la protesta de Lutero y de los demás reformadores contra la iglesia católica. Ellos proclamaron, hermanos, que la vida y la muerte de Cristo es la única base sobre la cual Dios podía encontrar satisfacción a favor nuestro a pesar de nuestros pecados.
Es decir, la única base era la obra de Jesucristo. Y esa misma verdad que proclamaron los reformadores se hace muy necesaria al día de hoy. Y yo quiero en ese aspecto ver, dentro de la doctrina de solo Cristo, quiero ver en esta mañana, compartir con ustedes brevemente 3 encabezados. En primer lugar, yo quiero que compartamos la naturaleza de la obra de Cristo a nuestro favor. En segundo lugar, el carácter necesario y exclusivo de la obra de Cristo. Y finalmente, las implicaciones de la obra de Cristo a nuestro favor. De modo que veamos en primer lugar la naturaleza de la obra de Cristo a nuestro favor. Hermanos, ¿qué nos enseña la Escritura y qué vemos en la práctica? Que nuestros pecados no satisfacen la justicia de Dios. No satisfacen las demandas de la justicia de Dios. Nuestras obras, porque están contaminadas por el pecado. Y por eso que éramos nosotros merecedores de la condenación. ¿Y qué hizo Dios en su plan soberano? Que envió a Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo escogido. Ahora bien, hermanos, no era que simplemente Dios mandó a Jesucristo para ser un ejemplo y que Dios simplemente iba a perdonar pecados. Es que Jesucristo como hombre debía de cumplir a la perfección la ley de Dios y dar su vida en sufrimiento y sacrificio. O sea, son 2 cosas. Él como hombre debía cumplir la ley de Dios y debía dar su vida en sacrificio, en sufrimiento y sacrificio por nosotros. ¿Quién sabe aquí cómo le llaman a los teólogos a esos 2 aspectos de la vida de Cristo? Lo que es una vida perfecta, lo que es su muerte en la cruz. Eso tiene un término teológico. ¿Quiénes recuerdan aquí? Obediencia. ¿Quién se lo dijo? Levante la mano, ¿quién lo dijo? Nancy. Obediencia pasiva y obediencia activa. ¿Qué es la obediencia activa de Cristo? El hecho de que Cristo vivió una vida perfecta por nosotros, que cumplió la ley de Dios. ¿Y qué es la obediencia pasiva? Que en su sufrimiento y sacrificio Cristo se dio por nosotros. Son 2 aspectos, hermanos, que son importantes tenerlo en cuenta. Y le animo a que se lo aprenda. ¿A qué se refiere con la vida perfecta de Cristo? A la obediencia activa. ¿A qué se refiere con su sufrimiento y sacrificio? Obediencia pasiva. ¿Qué textos en la Biblia nos hablan de la obediencia activa de Jesucristo? Del hecho de que Él cumplió a la perfección la ley de Dios por nosotros. ¿Qué texto? Hay un texto que es Filipenses capítulo 3 versículo 9. Dice el apóstol Pablo que él quiere ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Y cómo es que Pablo quiere ser hallado en la justicia de Dios si él no la cumplió? Por la justicia de Cristo, porque Cristo cumplió las demandas de la ley de Dios. Hay otro texto que es 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice el apóstol también aquí: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Cristo se hizo todas estas cosas, incluyendo sabiduría de Dios y justificación y santificación. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vivió una vida perfecta. Hay una vida perfecta. Hay otro texto. ¿A alguien no se le ocurre otro texto que hable de la obediencia de Cristo? De la obediencia perfecta. ¿Quién? ¿Cuál? Isaías. ¿Qué dice Isaías? 53:6. ¿Pero qué dice? Como oveja fue llevado al matadero. Eso es obediencia activa. Eso es obediencia. Si lo vamos dentro de la definición que hemos dado, es más obediencia pasiva. Él dio su vida por nosotros. Pero por ejemplo está Romanos capítulo 5 versículo 19. Dice que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de un hombre, ¿de quién? De Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ese texto habla de qué, hermanos, de la obediencia activa de Cristo, del hecho de que Cristo cumplió la ley de Dios. Pero el otro aspecto es que es más prominente en la Escritura, es lo que es su obediencia pasiva, son los sufrimientos de Cristo y su sacrificio en la cruz. Cuando hablamos de pasivo, la idea no es déjame quedarme quieto y
y sufrir todo lo que me van a hacer. Porque lo que vemos en la palabra de Dios es que Cristo voluntariamente se entregó por nosotros. Él fue el receptor de dichos sufrimientos. Por eso dice el teólogo John Murray, en sus sufrimientos Él fue sumamente activo. Y la muerte misma no le sobrevino como le sobrevienen a los otros hombres. Él fue obediente hasta el punto de entregar su espíritu en muerte y poner su vida. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cristo sufrió, hermanos, toda su vida y sufrió la muerte en la cruz. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y como uno de quien esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. También pueden ver Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9, que dice que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. También está Hebreos capítulo 12, versículo 3, que dice: considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis. Cristo, hermano, sufrió toda su vida. Cuando pensemos en el sacrificio de Cristo, no solamente nos limitemos a su muerte en la cruz, es que toda su vida Cristo sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros. Imagínense que Él sufrió los sufrimientos que le pasa a cualquier ser humano. Además de que fue perfecto en santidad. Dice la Biblia que Lot se afligía al ver la iniquidad de Sodoma. Uno muchas veces se aflige cuando ve el pecado que le rodea. Imagínense una persona que sea perfectamente santa y perfectamente justa, bregando con tanto pecado, y en la mayoría de los casos con personas no regeneradas. Cristo sufrió durante toda su vida, pero también sufrió en la cruz del Calvario. Físicamente Él sufrió en la cruz, como se ha hablado aquí en este púlpito en otras ocasiones. ¿Qué era la cruz? La cruz era una de las expresiones más dolorosas que se le podía aplicar a una persona cuando se le sentenciaba a la pena capital. Y eso le sucedió a Jesucristo al morir en la cruz. Pero el punto principal, hermanos, no eran los sufrimientos físicos, por fuerte y doloroso que sea. El punto principal es que Jesucristo ahí en la cruz cargó con nuestros pecados. Que en la cruz del Calvario Él estaba sufriendo el dolor por nuestros pecados. Y ahí está el texto que mencionaba Nancy, Isaías 53, no Nancy, la otra Nancy, Isaías 53, 6, donde dice que Él mismo cargó con nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. ¿Qué dice Pedro? Que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sobre qué? Sobre el madero. Como bien apunta el teólogo Gruden, dice él: más horrible que el dolor del sufrimiento físico que Jesús soportó fue el dolor psicológico de estar cargando con la culpa de nuestro pecado. Ahora bien, Jesús era perfectamente santo. Él aborrecía el pecado con todo su ser. El concepto del mal y del pecado contradecía lo que era su carácter. Mucho más de lo que nosotros lo hacemos, Jesús se rebela instintivamente contra el mal. Con todo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, Jesús tomó sobre todos los pecados de todos los que un día serían salvos. Cargar sobre sí todo el mal en contra del cual su alma se rebelaba creaba una repugnancia profunda en el centro de su ser. Todo lo que aborrecía más profundamente estaba siendo derramado en ese momento sobre Jesucristo. Cristo en la cruz, hermanos, cargó con lo que más aborrecía su alma, que era el pecado, pero no con un pecado, con todos los pecados de todos aquellos que un día serían salvos. También vemos que Cristo sufrió el abandono del Padre y de sus amigos mientras estuvo en la cruz. Dice que sus discípulos le abandonaron y huyeron, y Él exclamó en Mateo 27, 42: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente tenemos que Jesucristo también sufrió la ira de Dios. La ira de Dios. No solamente que cargó el pecado, sino que Dios derramó sobre Cristo la ira que nosotros merecíamos. El infierno eterno que nosotros merecíamos, Cristo lo padeció en ese momento en la cruz. Dice de nuevo Gruden:
Llevar sobre sí la culpa de millones de pecados, aunque fuera por un solo momento, causaría gran angustia del alma. Pero enfrentarse a la profunda y a la terrible ira de un Dios infinito, aún por un instante, causaría el más profundo temor. Pero el sufrimiento de Cristo no terminaría en 1 minuto, ni en 2, ni en 10. ¿Cuándo terminaría? Las horas fueron pasando, el peso oscuro del pecado y la profunda ira de Dios cayeron sobre Jesús en oleadas sobre oleadas, hasta que Él gritó finalmente: ¿por qué me has desamparado? Entonces al fin Cristo supo que su sufrimiento estaba a punto de completarse. Sabía que había cargado conscientemente toda la ira del Padre en contra de nuestros pecados, porque el enojo de Dios se había aplacado y aquel terrible peso del pecado se había aliviado. Sabía que lo que le faltaba era entregar en las manos del Padre su espíritu y morir. Y con grito de victoria exclamó: todo se ha cumplido. Y entonces exclamó con gran fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces entregó voluntariamente la vida que nadie podía arrebatarle y murió. Cuando leamos ese pasaje, hermano, no lo leamos con un signo de derrota. Yo recuerdo una abuela mía que cuando leía esas cosas y veía, se ponía a sufrir. Pero ¿cuánto sufre ese hombre? Y lloraba, pero lloraba era de pena. Pero hermanos, en la cruz, en sus sufrimientos, en la ira de Dios, Cristo concluyó con un grito de victoria: todo ha sido completado, consumado es. Y por eso dice la Biblia que aún en su dolor, Él lo hizo con un gozo puesto delante de Él. O sea que en ese sufrimiento hubo un gozo. ¿Cuál fue ese gozo? El saber que estaba llevando tus pecados y los míos, porque Él nos amaba a cada uno de nosotros. Y Él nos rescató en ese momento de nuestros pecados y garantizó el que algún día nosotros íbamos a venir a sus pies y tener plena comunión con Él. No por nada bueno que había en nosotros, hermanos. Eso es el misterio tan grande. Sino a pesar de lo que somos nosotros, Jesucristo nos amó y dio su vida por nosotros. Cristo en su obra fue ofrecido por nuestros pecados. La ira de Dios fue aplacada y de enemigos hemos sido reconciliados con Dios. Ahora bien, hermanos, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Era necesario, a la luz de lo que hemos dicho, que Cristo padeciera estas cosas. Y ese es el segundo punto, el carácter necesario y exclusivo de la obra de Cristo. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta: ¿pudo haber habido alguna otra forma de salvar a los pecadores que fuera aparte de la persona y de la obra de Cristo? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. ¿Pudo haber habido alguna otra manera? Hermanos, a la luz del testimonio de las Escrituras, cuando entendemos este mensaje, entendemos las implicaciones y como vamos a ver, la respuesta, hermano, es que no. La obra de Cristo era absolutamente necesaria para nuestra salvación. No fue que simplemente Dios escogió esa forma. Dice: mira, me gusta esta manera. Era que no había otra forma. No había otra forma. Todo lo que hemos visto, hermano, anteriormente, corroboran eso. Algunas personas creen que Dios simplemente puede decir: mira, fulano pecó, te perdono. Dios es un Dios perdonador, pero hay una realidad, que Dios es santo y Dios es justo. Y el pecado no puede morar en su presencia. No había otra manera que no fuera por la obra de Jesucristo. Dice Lucas capítulo 24 que cuando Cristo iba camino a Emmaús con los dos discípulos, Cristo les explicaba y les decía que era necesario que el Cristo padeciera, muriera y después fuera levantado en la gloria. Era necesario. Hay un texto que es Hebreo capítulo 2 versículo 17. Leemos desde el 16, dice: porque ciertamente Cristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hermano, esto es interesante. En el mundo angelical hubo una rebelión. ¿Y qué pasó? Que algunos de esos ángeles pecaron, otros no. ¿Y qué está diciendo este pasaje? Que la obra que hizo Cristo fue a favor de seres humanos. En otras palabras, a los ángeles no hubo una posibilidad de redención. Dios soberanamente no lo quiso así. Y por eso dice: esto que sucedió, con esto Él no socorrió a ángeles,
sino a la descendencia de Abraham. Recuerde, ¿quién es la descendencia de Abraham? No son los judíos que están en Medio Oriente. Somos nosotros, de la simiente de Dios, que hemos sido unidos a Jesucristo. Y dice, por lo cual, él debía de ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuánto debía ser Cristo semejante a nosotros? En todo. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Para poder expiar los pecados, para poder limpiarlo, para poder quitarlo, tuvo que ser semejante en todo. Y dice, puesto en cuanto él mismo padeció siendo tentado, poderoso es para socorrer a los que son tentados. Todo lo que sucedió era necesario que fuera así. Era necesario. Hermanos, gloria sea al Señor. Dios escogió un método en el cual dio a su propio hijo. Si no hubiera dado a su propio hijo, estuviéramos, hermanos, como esos ángeles que cayeron, sin posibilidad de ningún tipo de redención. Y Dios es justo, hermanos. Le dio a esos ángeles que cayeron lo que se merecían. Como hubiera sido justo con nosotros si nos diera lo que nos merecíamos. Pero en su infinita misericordia, Él dio a su Hijo por nosotros, mostrando no solamente su justicia, sino también su amor y su misericordia. La Biblia dice que era necesario. Y como ya hemos dicho, la obra de Cristo era la única manera en la que Dios podía ser justo y a la vez mostrar su amor. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación del Señor. ¿Oigan eso? El que justifica al impío y condena al justo, ambos son abominación del Señor. Y nosotros estamos diciendo que Dios justificó al impío. Entonces, ¿cómo Dios pudo justificar al impío y no hacer algo que iba en contra de lo que Él mismo es? La respuesta está en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Una declaración asombrosa, dice el apóstol, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Jesucristo. Todos pecaron, pero somos justificados por la redención que es en Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. O sea, ¿por qué Dios no nos castiga? Porque castigó a Jesucristo. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y a la vez el que justifica, el que tiene la fe en Jesucristo. Si alguien justifica al impío, ¿qué es esa persona? Esa persona es injusta. Pero dice la Biblia, no, Dios es justo, pero también justifica al impío, porque ese impío tiene fe en Jesucristo. Cuando tenemos fe en Jesucristo, Dios entonces nos justifica y sigue siendo justo. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer y último encabezado. Hemos visto hasta ahora la naturaleza de la obra de Cristo a nuestro favor, el carácter necesario y exclusivo de esa obra. Y vamos a ver, en tercer lugar, algunas implicaciones de la obra de Cristo a nuestro favor. Bueno, la primera implicación es esta, hermanos. Si es absolutamente necesario la obra de Cristo, esto implica que todos los seres humanos necesitan conocer a Jesucristo para salvación. ¿No es así? Si es absolutamente necesario, entonces no hay salvación fuera de Cristo. Los seres humanos necesitan conocerle a Él. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Es un texto que muchos se lo deben saber de memoria. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Romanos capítulo 10, Pablo hace la pregunta, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso es que es necesario, hermanos, predicar el evangelio con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Por eso es que se envían misioneros al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo necesita a Cristo. Porque si no tienen a Cristo, están sin remedio. Uno ha estado escuchando en estos últimos años, y es algo que se sigue escuchando al día de hoy, a líderes que son cristianos, líderes evangélicos, que nos dicen que es posible ser musulmán, hindú, budista o de cualquier otra religión
Y si se es sincero, es posible que vaya al cielo. Cristiano o supuesto cristiano. No, pero ellos dicen, lo importante es que tú seas fiel en tu religión. Y que tu religión tú sea con sinceridad lo que tú hagas. Pero la verdad es, hermano, que el hombre ya está condenado por causa de su pecado. Y decir que con sinceridad tú buscas a Dios por tu religión, es tú decir que por obras tú puedes alcanzar el cielo. Porque si tú haces buenas obras y eres buena gente a través de tu religión, entonces dice Gálatas 2:21, que si la justicia fuera por las obras, entonces en vano murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Si había otra manera de salvarse, a través de tú ser sincero en tu religión. Hay otros evangélicos que no lo presentan de esa manera, de que, óyeme, tú puedes ser musulmán, vudú, hindú. Ellos dicen, mira, lo que pasa es que hay personas que pueden que pertenezcan a una de esas religiones que rechazan a Jesucristo como el único Salvador. Pero, como tú estás buscando con sinceridad a Dios a través de esas religiones, puede ser que Jesucristo entre en tu corazón de una forma secreta. ¿Te das cuenta esto? Sin que tú te des cuenta. Entonces, como tú no te estás dando cuenta, tú sigues siendo musulmán o vudú o de otra religión. O sea que a la larga es Jesucristo el que salva. Es nada más por Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que Cristo puede entrar secretamente en el corazón de una de esas personas, de esas religiones, y puede ser salvo, pero es por Jesucristo. Pero hermanos, no hay nada en las Escrituras que sugieran eso. La realidad es que por causa del pecado nadie busca sinceramente a Dios. Nadie busca sinceramente a Dios. Dios tiene que hacer una obra. Y aún tú tengas un conocimiento de las Escrituras, dice la Biblia, hemos acusado tanto a judíos que tenían conocimiento de la Biblia como a los gentiles que no lo tenían, de que todos están bajo pecado. Y Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Nadie creerá. Es posible, hermanos, y hemos oído testimonio y visto testimonios de eso, que Dios pueda preparar el corazón de una persona a través de cierto sentido de temor que Él pone en su corazón, de ciertas impresiones religiosas, aún impresiones que vengan en contexto de las religiones donde vienen contextos paganos. Y Dios, que es soberano, hermanos, y todo lo puede hacer que cosas que le hayan pasado a esa persona en esos contextos, cosas que haya visto, impresiones que haya tenido, situaciones, eso lo pongan a pensar seriamente en su condición espiritual y lo pongan a buscar, fruto de que Dios está haciendo esa obra. Pero al final es el conocimiento de Jesucristo como Salvador, que murió por los pecados, y recibirle a Él por la fe lo que va a salvar a esa persona. Y nosotros hemos oído testimonios de personas que estaban buscando, estaban en inquietud, situaciones que le pasaron, hasta que finalmente cuando llega el Evangelio dice, wow, pero esto era lo que yo estaba buscando, esta era la solución, esta era la salida. Pero al final es por medio de Jesucristo, por medio de conscientemente creer en Jesucristo para salvación. De modo que es necesario que los hombres conozcan a Cristo para salvación. Y en segundo lugar, como apuntaba James Montgomery Boyce, un gran predicador que murió en el año 2000, ¿cuál es el centro del mensaje del Evangelio, hermanos? El centro del mensaje es la obra de Cristo, su cruz, su muerte en la cruz y su resurrección. No es su nacimiento, aunque es parte, pero el énfasis principal de la palabra es Cristo murió por nosotros. Sin el mensaje de la cruz no hay verdadero evangelio. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, donde yo estoy de acuerdo de que como iglesia nosotros expliquemos claramente nuestra postura con relación a ciertos temas de la actualidad, y que podamos hablar en contra del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia, de los vicios que hay a nuestro alrededor, como son las drogas o los juegos de azar. Pero si dejamos de presentar a la persona de Cristo, sobre todo la realidad de su muerte en la cruz, nuestro mensaje, ¿usted sabe qué va a pasar? Poco a poco se va a ir desnaturalizando. Y hermanos, hay iglesias buenas o que eran buenas, donde se predicaba eso,
que comenzó a dársele énfasis a esos otros temas. Y eso, como decía, eso no está malo, eso es correcto. Pero comenzaron cada vez más énfasis, y el aborto, y el matrimonio homosexual, y aquello, y la corrupción. Porque imagínense, los evangélicos tenemos que tener una voz en el mundo. Y para que el mundo respete al evangélico, ¿qué motivación tan terrible es esa? Y poco a poco comenzaron a diluir el mensaje del evangelio. Y usted sabe qué pasa, que cuando sucede eso, que muchas de esas iglesias, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, terminamos convirtiendo nuestras iglesias en un moralismo evangélico. Un moralismo evangélico. Hermanos, no piensen solamente que eso puede pasar a esa iglesia de fuera que no tiene contacto, también nos pasa a nosotros, no puede pasar. Donde hacemos más énfasis en la forma, hacemos más énfasis no, yo soy reformado, no me salgo de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso no parece muy reformado. Entonces, a eso que le damos importancia, oye, a eso que le damos importancia. Y al final comenzamos a diluir a lo que Cristo nos llamó, al mensaje de su cruz, a lo que dijo Pablo. Yo quise presentarle a Jesucristo y a este crucificado. Y iglesias reformadas terminan siendo iglesias legalistas, donde lo que se enseña es un moralismo evangélico. Nosotros no hemos venido primariamente a traer un mensaje de moralidad, ni un mensaje de valores. De hecho, a veces se hace tanto énfasis en eso, que cuando viene un homosexual aquí, o una prostituta, no se van a sentir cómodos de venir aquí. Porque la idea que damos es, aquí solamente van a entrar los santos. No, hermano, esto es un hospital. Vengan todos, vengan pecadores. Sea lo que sea que tú hayas hecho o que estés haciendo, ven. Ahora, ven a escuchar el mensaje del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Aunque seas homosexual, aunque seas lesbiana, aunque seas adúltero, aunque seas un moralista que nunca hayas roto un plato, necesitas el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso decía Pablo. Él vino a predicarle a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y ustedes eran, le dice a los corintios, homosexuales, adúlteros, ladrones, avaros. Esto erais algunos, pero fueron rescatados. Y ellos no fueron rescatados por oír mensajes que hablaban en contra del matrimonio gay. Ellos fueron rescatados oyendo el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, siendo que estamos viendo las implicaciones de la obra de Cristo a nuestro favor. Uno de los problemas que yo tengo, hermano, aquí es que no tengo reloj y entonces me es difícil aquí, pero creo que me faltan como 5 minutos. Sí, yo no sé por qué no ponen un reloj aquí o aquí, porque entonces uno cuando se está emocionando como, ¡ay, reloj! Entonces, en tercer lugar, siendo esto el corazón del evangelio, lo que hemos dicho, aprendemos que los cristianos necesitamos a Cristo, no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Porque eso es otra cosa. Hay personas y hay ministerios y hay iglesias que hacen énfasis en venir a Cristo para salvación. Después que entraste, búscatela como tú puedas. Búscatela como tú puedas. No, hermanos, Cristo es necesario para nuestra salvación. Cristo es necesario para nuestra santificación. Es unidos a Cristo que podremos ser más santos. Estando conscientes de esa realidad de que estamos unidos a Cristo, que podemos crecer en santificación. Y es verdad, hermanos, que en la Biblia encontramos muchos mandamientos positivos y negativos que los cristianos debemos de hacer o dejar de hacer. Pero, como si bien se ha señalado, fíjense que muchos de esos mandamientos están conectados con indicativos. ¿Qué es un indicativo? Los que saben de gramática. ¿Qué es un indicativo? Algo que ya está, una declaración de algo que está dado. Y muchos de los mandamientos que vemos en la palabra de Dios ya están precedidos por indicativos. Usted quiere más mandamientos que lo que dice Efesios 4, 5 y 6. Pero si usted va a Efesios 1, 2 y 3, todos son indicativos. Lo que ya somos en Jesucristo, lo que ya Dios hizo en su plan redentor. Romanos 12, hay muchos mandamientos. Romanos 12, 13 y 13. Pero ¿qué pasa? Ahí está Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después sigue 9, 10, 11. Y la mayoría de lo que dice ahí es de lo que ya Dios hizo con nosotros por medio de Jesucristo. Y muchas veces podemos caer en el error
de ser una iglesia que enfatiza lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Así no era Pablo, hermanos. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya eso es un indicativo, eso es algo que ya está hecho. Ahora, eso tiene una consecuencia. Como ya Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En base a eso, yo vivo una vida para Jesucristo, porque Cristo vive en mí. Si Cristo pagó por nuestros pecados, y hermanos, Cristo pagó, por si acaso, y tú eres nuevo aquí o tienes poco tiempo, no solamente por los pecados que cometimos cuando éramos inconversos. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes, mira, no digas que los futuros, porque después, y los futuros. Por lo que tú vas a cometer, ya Cristo murió. Ay, pero que si tú dices eso va a dar lugar a... Cristo murió por todos nuestros pecados. Si eso da lugar a otra cosa, entonces tal vez tú no has entendido la obra de Cristo a tu favor. No hay nada que tú hagas que te separe del amor de Cristo. No hay pecado que tú cometas que te separe del amor de Cristo, ni uno. Ahora, hay pecados, los pecados que hacen el cristiano traen disciplina de Dios, ¿verdad? Traen consecuencias, traen dolor. Pero lo que yo estoy diciendo es que nada nos separará del amor de Cristo, porque estamos unidos a Él, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el cristiano que toma en cuenta estas cosas procurará cada día conformarse más a la imagen de Cristo, en gratitud a aquel que dio su vida por Él. Esas buenas obras harán que el cristiano día a día contemple más a su Salvador, medite más en Él, le ame más. Y entonces al amar y meditar y estar más con Cristo, entonces va de nuevo otra vez a obedecer más sus mandamientos. O sea, es un círculo virtuoso. Estamos en Cristo, eso nos lleva a obedecer sus mandamientos. Esos mandamientos nos acercan más a Cristo y eso nos lleva a obedecer sus mandamientos. Es un círculo, no vicioso, sino virtuoso. Porque, ¿verdad? De vicio no tiene nada, sino que tiene mucho de virtud. Pero al final, hermanos, ¿qué hemos estado enseñando esta mañana? Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo para nuestra salvación. Solo Cristo para toda nuestra vida. No importa lo que suceda en nuestra vida. Dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, quiero concluir esta clase llevándote a reflexionar al hecho de que ese Cristo que murió y resucitó, intercede por los cielos, dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te voy a dar una gran noticia, Cristo está aquí con nosotros hoy. Está contigo, está conmigo. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, qué bueno que estamos aquí porque hemos venido a adorar a Cristo, a alimentarnos más de Él. Por eso, hermano, aprovecha y medita más en Jesucristo. En Jesucristo tal como ha sido revelado en su palabra. Porque en esa misma medida aumentará tu amor por Él. No en las imágenes visuales de Jesucristo, la foto que hay por ahí. En el Cristo de la palabra. En el Cristo de la palabra. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14 que el amor a Cristo nos presiona entendiendo esto. Que si uno murió por todos, de nuevo, un indicativo, ¿verdad? Luego, todos murieron, otro indicativo. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es nuestro deber, en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Meditar más en Cristo, ir más a la palabra de Cristo, hablar más con Jesucristo. ¿Tú hablaste con Cristo esta mañana? Si no lo has hecho, estás a tiempo. ¿Tú amas a Jesucristo? No dice como Pedro, muchas veces, Señor, tú sabes que te quiero. Qué bueno que la salvación no depende de nuestro nivel de amor. Pero cuando entendemos estas cosas, eso debe producir un incremento del amor nuestro por nuestro Señor. Y finalmente, tú quieres amar más a Cristo, busca la intimidad con aquellos que tienen esa misma meta. Pues dices, ay, yo quiero amar a Cristo, pero yo no puedo, pero te juntas con gente que no te ayudan a eso. Te juntas con gente que te llevan a todo, menos a Jesucristo. Dice el salmista en el Salmo 119:63, compañero soy yo de los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. De esa gente yo soy compañero.
Hay personas que cuando tú intimas con ellas, tú sientes que te acercan al Señor, ¿verdad que sí? Aquí en la iglesia. Hay otras que tú sientes que te alejan del Señor. Busca intimar con creyentes que te acerquen al Señor y procura ser tú así, uno, porque tú dirás, ay, pero que nadie se va a querer juntar conmigo porque yo no soy así. Entonces procura ser así. ¿Para qué? Para que tú también seas uno que motive a otros a buscar a Jesucristo, para que eso traiga beneficios espirituales de doble vía. Hermanos, que el Señor nos impresione cada día más con el glorioso evangelio de Jesucristo, con la gloria de Jesucristo, y aún esta mañana, en la forma en que le adoremos, refleje, hermanos, la realidad que decía Pablo. El amor de Cristo nos presiona, nos constriñe, nos lleva a un impulso irresistible. ¿Cuál es ese impulso? Que por lo que Él hizo por nosotros, nosotros viviremos para la gloria y honra de Él.